Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de la desesperanza y la esperanza. En la Biblia podemos leer la historia de una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. En la sociedad judía era la enfermedad de flujo de sangre inmunda. No podía vivir en medio de su familia. Fue apartado de su familia. No podía tener encuentros con sus vecinos, amigos ni familiares. Solamente no podía tener encuentros con la gente. Tenía que estar apartada de la gente, no por unos días, sino 12 años. Por 12 años vivía así. Tenía una gran soledad. Y en medio de esa soledad, sí, siempre esperaba la visita de alguien, pero nadie le visitaba. Pero la gente no le venía, pero en contraste ella siempre se esforzaba para tener encuentros con la gente, pero no se podía encontrar con nadie. Que visitaba las farmacias, a los médicos, pero en donde quiera que vaya, que fuera, no encontraba la esperanza. Pero ella no se suicidó a pesar de esa enfermedad de 12 años, porque por una noticia que le daba la esperanza, un rumor que le daba la esperanza. Todo el mundo se muere por la enfermedad, si se enferma, pero cualquier enfermedad se sanaba, se salvaba de cualquier enfermedad por Jesús, Hijo de Dios. Y ese rumor lo escuchó. Entonces, al escucharlo, así se llenaba de esperanza. Por no se llenaba de la esperanza, pero esa mujer lo escuchó, oyó de ese rumor y ella también empezó a tener la esperanza. Jesucristo, su nombre significaba nueva noticia, noticia alegre. En Lucas 4:18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo es buena noticia. Después de la caída de Adán y Eva, los hombres solo así escuchaban noticias malas. Pero Jesús es la buena noticia, noticia alegre de que Dios amó de tal manera, amó al mundo, que fue dado Hijo unigénito para que fuéramos todos salvos. En la iglesia lo que más se necesita es pregonar, transmitir buenas nuevas a la gente. Los hombres lo así esperan de escuchar de buenas nuevas, pero la iglesia sí no transmite buenas nuevas, sino pone la ley. Durante mi ministerio
mi mejor manera de ministrar es dar buenas nuevas. Porque Jesús es buen Dios, nos saca de la desesperanza a la esperanza, es el que da buenas nuevas. De ese Jesús yo se lo transmití a cada uno que recibe esta buena noticia, puede vencer a la desesperanza. Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. En conclusión, tenemos la triple bendición y el quíntuple evangelio. Tenemos esta buena nueva en Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos, como descendientes de Adán y Eva, pecaron, cometieron pecados, no podía acercarse delante de Dios, pero mediante la redención que es en Cristo, la redención es pagar, es comprar pagando el precio. Cristo es la redención misma, Cristo mismo es la redención. Jesús nos compró pagando el precio. Cristo es la redención de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, nos dio su Hijo unigénito, así en lugar de nosotros pagó el precio. No es como el precio de este mundo, pero el pago de Dios es incalculable, no se puede pagar. Esta deuda de Dios no es más precio, cuanto intentara pagar el precio. Si uno dice que 500,000, si dice que 5 billones, pero más de 5 billones. Entonces Jesús es el precio incalculable, infinito. Los pecadores sí se acercan a Jesús, la cual misma es la redención. En la dinastía de Joseon, si uno es sentenciado a la pena de muerte y estaba esperando en la cárcel, si él pasaba por el camino, si aparece en el camino, la gente decía, él pagó el precio de la muerte y sobrevivió. Si no saliera a la calle, entonces pensaron que fue muerto. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es. No hay cosa que no pueda ser consumida. Para Jesús, la deuda, el precio de Jesús es incomparable. Cuando Dios les ve a ustedes, les ve como si viera a Jesús. Y tercera Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El precio de nuestra alma fue pagado. El precio para mantener la salud también fue pagado. La triple bendición y el quíntuple evangelio
fueron pagados por Jesús. Y este Jesús quiere tener encuentro con cualquier. Esos días, muchos célebres no pueden, con esos célebres no podemos tener encuentro fácilmente. ¿Cómo podemos tener encuentro con Jesús? En aquel entonces, cualquier persona podía tener encuentro con Jesús, porque Jesús recibe a todos. Y esa mujer de flujo de sangre podía tener la esperanza, porque Jesús siempre tenía encuentro con Zaqueo o Jesús tuvo encuentro con el leproso, un gentil al que le menospreciaban judíos, Zaqueo, la mujer de adulterio y el pecador ladrón. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación sin discriminación. También dijo en Salmos 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Aquí cada día nos colma de beneficios. Aquí en coreano está traducido como llevar la carga. Entonces, llevar la carga significa cargarnos sobre su espalda. Como la madre carga a su hijo, Dios mismo camina cargándonos. Yo te cargo, la madre, yo te cargo, ven aquí, así. Cuando yo era niño, así me recuerdo tengo esos recuerdos de mi niñez. Entonces mi madre me cargaba en su espalda, y así Dios nos dice, Jesús nos dice, cargándonos así juntamente, lleva nuestra carga también. De tal manera Dios amó al mundo. Eso significa infinito. Jesús vino a salvar a la humanidad. Esta buena noticia no discrimina a nadie. En Salmo 103 del 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así sana y perdona y nos rescata del hoyo nuestra vida y nos sacia de bienes, de beneficios, de cosas buenas. ¿Cómo no nos alegraremos? ¿Cómo no nos gozaremos sabiendo de esta verdad? Cuando no hay sueños, el pueblo perecerá, así dice la Biblia. Si no tienen buenos deseos, no pueden estar felices, pero si el pueblo no tiene sueños, visiones, perecerá. En Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si no tiene sueños, ¿cómo se desenfrena? Los jóvenes, mucho más. Si tienen sueños,
En el corazón se produce la esperanza. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Porque pensó que tocando solamente su manto, la sanidad que estaba dentro de Jesús vendría a ella. Así tuvo ese tipo de sueño. Así si estaba sembrada esta buena noticia, se produce en sueños esperanza. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, cuando nos manda trabajar, mientras vivimos en este mundo, hay sueños, esperanza. Debemos tener sueños, esperanza y la meta. Según la investigación que se hizo a los universitarios de Harvard sobre la meta que tienen, solo el 3% tenían la meta y el plan claro sobre su vida. Y después de la graduación, el ingreso de ese 3% fue 10 veces más que los otros que no lo tenían. Según el gran maestro Brian Tracy, la habilidad de establecer la meta y el plan para lograrla es la técnica nuclear del éxito. Es el secreto para el éxito. Estableciendo la meta en su vida, y si estudia las maneras para lograrlo y ora por eso, Dios nos abre el camino para tener éxito. Pero cuando hagamos todas esas cosas, tenemos que tener la fe como un grano de mostaza. Si ora teniendo sueños, se produce la fe en el corazón. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si nosotros tenemos sueños, si tenemos pensamientos positivos, teniendo la meta, si oramos, se producen sueños. Si yo puedo, si intento, podría hacer, si yo voy a hacer, esos sueños se producen. La mujer de flujo de sangre estaba en medio de una gran multitud, detrás de la cual tocó el manto de Jesús. El que tiene sueños nunca abandona en cualquier obstáculo al que se confronta. Puede vencer a esos obstáculos. Mucha gente, una multitud muy grande, así le rodeaba a Jesús, pero en medio de esa situación ella se acercó, atravesó la multitud y tocó el manto, y Jesús se detuvo y dio espalda, y Jesús se detuvo y vio detrás quién estaba. No, es que su discípulo decía, Señor, hay mucha gente, ¿cómo puede saber quién ha tocado su manto? No, así de mi cuerpo salió la sanidad.
Y Jesús encontró a la mujer y le dijo, no temas, tu fe te ha salvado. Vete con paz, así le dijo Jesús. La fe significa la calificación por la cual puede recibir la bendición. Teniendo sueños y oramos, se produce la fe, que es la calificación. El que tiene sueños, cualquier obstáculo se enfrenta a él, puede vencerlo y puede avanzar hacia adelante, en adelante. En Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Jesús, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Porque ella fue salva porque ella se acercó a Jesús por fe, con su fe. Mucha gente así se acercaba a él, pero solo esa mujer, como tuvo fe, fue salva. Entonces tenemos que orar a Jesús teniendo fe. La fe es el poder que hace conectar con el mundo de la cuarta dimensión de Dios. En Mateo 21, del 21 al 22. De cierto os digo, si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús, si recibimos esta palabra de fe, nosotros invitamos a esa palabra. Y entonces, si el Espíritu Santo obra juntamente con esta palabra, nos hace la fuerza muy grande. Ustedes también tendrán ese tipo de experiencias. Cuando ustedes oran, a veces sienten así la fuerza como relámpagos. ¿Habrán tenido ese tipo de experiencias? No. Sí, podemos experimentar de entrar ese tipo de poder y salir de mi cuerpo ese tipo de relámpago. A veces me quedo sorprendido porque dentro del cuerpo, cuando el Espíritu Santo sale y entra, puede tener experiencias de como la corriente de tener experiencia de tener la corriente eléctrica como tipo eléctrico. La fe, tu fe te ha salvado, mi fe me salva. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que aquel le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo tengo que creer. Tú tienes que creer. En Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces debemos orar sin abandonar. El político estadounidense, según Benjamin Franklin, dijo así después de haber contemplado cómo trabajaba el picapedrero. El picapedrero picará como 100 veces el mismo lugar, y en la vez de 101 se divide la piedra en dos. No debemos, dice que, pero la razón por la que se dividió la piedra, no por un martillazo, sino por 100 martilleos antes del último. No debemos abandonar la oración porque no se ha respondido. Aunque no es respondida inmediatamente, la oración que hacemos todos los días vale la pena porque Dios la escucha y si llega el tiempo nos responderá sin falta. Hoy celebramos el Día de Acción de Gracias, el que se empezó por los que concibieron sueños. Los puritanos de la Inglaterra partieron hacia el Nuevo Mundo con el sueño de servir a Dios. Se encontraron con el frío, carencia de alimentos, enfermedades, muertos de su familia amada. A pesar de esas dificultades, como tuvieron sueños y esperanza, pudieron vencer a todas las dificultades y estableció el Día de Acción de Gracias y fundó el país poderoso llamado Estados Unidos. La historia se hace por los que tienen sueños. Como habían soñadores, hoy en día podemos vivir disfrutando de los beneficios de la cultura. Hoy en día, en nuestro corazón, si dice, no puedo, la desesperante, así no podemos decir. Sino teniendo sueños, si oramos sueños, por fe ocurrirán milagros. Si avanzamos con sueños y fe, se acercará el futuro brillante, resplandeciente. Entonces tendremos la salvación integral, siendo prosperado en toda la cosa que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, y tener la vida y tenerla en abundancia. Mientras vivimos en este mundo, la ayuda de Dios, si siempre anhelamos la ayuda de Dios, siempre Dios nos ayuda a esa gente que siempre anhela la ayuda de Dios. Dios nos ayuda. Si soñamos juntamente con Dios, creemos juntamente con Dios y declaramos juntamente con Dios, hacemos la declaración creativa. Nosotros debemos decir juntamente con Dios si me van a ocurrir cosas buenas. Juntamente decir con Dios, sí, seré sanada, seré sanado. Así hablándolo, si nos así quejamos, si murmuramos, entonces Dios se apartará. Nosotros por la sangre preciosa de Jesús fuimos perdonados, salvos, fuimos santificados, llenos del Espíritu Santo. Por su herida fuimos sanados, tenemos la salud, la bendición de Abraham. Fuimos liberados de la maldición y tenemos
la resurrección y la vida eterna. Lo hemos experimentado, entonces somos diferentes a los del mundo. Tenemos la triple bendición y el quíntuple evangelio. La cruz es donde está colgado Jesús, es la madera de juicio, y esta cruz siempre nos sigue y nos dice: consumado es, todo se acabó, ten ánimo, solo crees. Así nos dice. Creyendo en Jesús, si podemos creer en Jesús y orar, entonces no debemos estar decepcionados, porque Dios está juntamente con nosotros. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página 415 o 292. 우리가 인생을 살다 보면 여러 가지 어려움을 만나게 됩니다. Mientras llevamos nuestra vida, nos encontramos con diversas dificultades. En ese momento, el que se enfoca en la circunstancia, echa culpa a otros o se queja de su estado y lleva una vida infeliz. Pero el que confía en Dios le agradece y le alaba en cualquier situación donde esté. En Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces, ¿cómo podemos llevar la vida agradecida? Primero, cuando sabemos que Dios es bueno, podemos dar gracias. Hermanos, ¿una vez han pensado cuánto Dios ama a nosotros? Si sabemos cuán bueno es Dios, cuánto Dios nos ama, nuestro corazón se emociona y rebosa la gratitud. Dios nos ha amado, no solamente por palabras, sino en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, para salvarnos, que merecíamos ser echados por el pecado, la injusticia y el mal, nos entregó a su Hijo precioso en la cruz. Entonces, si pensamos un poco más profundo, podemos saber claramente que nos ama de verdad. Cuando ministraba en la iglesia de tiendas, en esa época muchos estábamos pobres y tenían necesidades, muchas necesidades. Si les hablaba acerca del reino de los cielos, decían que ¿dónde está el reino de los cielos? El lugar donde estamos es el infierno. No digas cosas invaliosas, sino danos algo que sean migajas. Así me lo gritaban. Yo, teniendo mucha pena, oré, y mientras oraba, escuché la voz de Dios. ¿El reino de los cielos está preparado por ti? No, por mí. Tienen que hacer que ellos mismos se acerquen a mí. Si vienen a mí, serán prosperados en todo, así como prospera su alma. Desde aquel entonces, tuve convicción de que solo acercándose a Jesús puede recibir la gracia predestinada por Dios. Conforme a su palabra prometida de aquel entonces, primero sanó a enfermos y prosperó la vida de los miembros de la iglesia, que fueron prosperados en sus negocios y fueron cambiadas sus vidas, dándonos así, nos dio el milagro. Así es muy importante saber cómo es Dios. Cualquiera que creyera en Jesús y se acercase a Dios se hace hijo de Dios y será prosperado en todo y que tenga salud así como prospera su alma. Segundo, para tener la vida que agradece debe confiar en Dios. La gratitud sale de la fe.
Solamente el que cree en Dios puede dar gracias cuando se encuentre con situaciones difíciles y duras. La razón por la que se quejan y echan culpa cuando tienen dificultades es porque no creen en Dios. Antes de entrar a la tierra de Canaán, los israelitas primero enviaron a las 12 espías, quienes vieron que era la tierra donde fluía leche y miel, que era la tierra muy hermosa. Pero, aunque lo vieron con sus propios ojos, se llenaron de quejas y murmuraciones. ¿Por qué? No creyeron en Dios, sino atemorizados por los gigantes que vivían en la tierra, olvidaron de Dios, quien les guió con la columna de nube y de fuegos, y soltaron quejas y murmuraciones. Pero Josué y Caleb fueron diferentes. Como creyeron en Dios, se llenaron de esperanza y confianza. Por eso en Números 14 del 7 al 8 dice así: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así proclamaron. ¿Cuánto Dios se habría alegrado por lo que dijeron Josué y Caleb? En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así lo dice en Hebreos 11:6, creyendo en Dios y acercándonos en acción de gracias, con acción de gracias. Así lo hacemos. Dios se goza en gran manera. Hermanos, el agradecimiento es la cuestión de la fe. Jesús dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, si no tienen fe, se afanan por hoy y por mañana, que no pueden estar agradecidos de ninguna manera. Pero el que tiene fe, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que la gratitud no es una condición, sino la cuestión de la fe. Tercero, como creemos en Dios bueno, debemos expresarle nuestra gratitud. En Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así lo dice en la escritura de San Lucas. Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. En ese momento Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Pero nosotros también olvidamos la bendición que hemos recibido de Dios y darle gracias. ¿Por qué no están agradecidos? Habrá diversas razones. Una de ellas es que porque consideramos que es lógico lo que tenemos. Consideramos lo natural ir a trabajar cada mañana. Pero hay muchos que no lo pueden en el mundo. También ver salir el sol y la puesta del sol, consideramos que lo natural es. Pero lo que no tiene en la vista es el deseo de toda su vida, ver el paisaje que vemos todos los días.
el célebre misionero Underwood ha escrito esta frase de oración. Si pudiera andar, no pediré bendición más grande. Alguien ora así. Si pudiera ver, no querré más bendición. Alguien ora así. Si pudiera escuchar, no querré más bendición. Alguien ora así. De manera sorprendente, ese deseo de alguien que anhela, lo he realizado todo. De manera sorprendente, este milagro que alguien anhela, todos los días me suceden a mí. Aunque no sea rico, no guapo, ni sabio, daré gracias todos los días por mi vida. Lo que así consideramos lo natural es el milagro y es el que anhela de alguien. Andar de pie y ver y escuchar lo consideramos lo natural es, pero para los pacientes de nivel muy grave será el milagro que ellos anhelan. Nosotros cuando tengamos podemos beber en cualquier momento el agua, pero alguien tiene que caminar mucho para beber el agua. Y nosotros 10 veces comer al día es lógico, es natural, pero hay muchos que tienen hambruna en el mundo. En Salmos 136:25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Nosotros debemos dar gracias por el pan diario. No solamente Dios da el pan diario. En Salmos 103, del 3 al 5, el que eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De esta manera hemos recibido esta bendición tan grande. ¿Cómo no podemos dar gracias a Dios? Y otra cosa que nos impide dar gracias a Dios es compararnos con otro. Este va bien, todo es prosperado. ¿Por qué a mí no me va bien? Él es muy sano. ¿Por qué yo estoy enfermo? Así comparándonos con otros nunca podemos llevar la vida feliz. Sí, por supuesto que sus vidas pueden ser más difíciles que otros, pero lo claro es que Dios hace las cosas todos a bien. Entonces el que tiene la fe da gracias por lo bueno, por lo malo, por lo duro, en dar gracias en todo. Pero hermanos, la gratitud no se hace automáticamente. Sí, se salen fácilmente quejas, murmuraciones, pero el agradecimiento debe entrenarlo. Para quejarnos no es necesario esforzarnos. Esas cosas salen automáticamente. 1 o 2, 3 reunidos, así fácilmente se quejan, salen así murmuraciones, pero para hablar de gratitud, de alabanzas, deben tomar la decisión y se deben esforzar, siempre pensando en la gracia dada por Dios y contando lo que tengo, siempre den gracias. ¿Qué tengo yo? Hay muchos, porque hoy así sano podemos venir aquí y dar el culto, pues, asistir al culto. Por eso hay muchas cosas que podemos dar gracias. No dando gracias a Dios, así siempre buscan las cosas que nos faltan, comparándose así con la época de la guerra de Corea. Nosotros
así vivimos tan bien, pero olvidando de esas cosas, pensando en la así dificultad económica de hoy, nosotros quedamos así desesperados, decepcionados y nos quejamos, murmuramos. Así no se termina, así se queja con lo que no tiene. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, pensando en la gracia, en la bendición que hemos recibido. Agradeciendo podemos tener bien, nos libra de todas las ataduras, la gratitud. Pablo y Silas, así cuando estaba en la cárcel, evangelizando, aún en esta cárcel así oscura, ellos sacrificaron la alabanza a Dios. Entonces vino el gran terremoto y se abrió todas las puertas cerradas y todas las cadenas fueron soltadas. Cuando nosotros también exaltamos a Dios, damos gracias, alabanzas a Dios, Dios también hará milagros maravillosos en nuestra vida cuando atraviesan por la noche de la vida. Dejen quejas, murmuraciones, sino den gracias, alabanzas a Dios. Entonces nuestro corazón que estaba atado por afanes, preocupaciones, odios, murmuraciones, quejas, tendrá una libertad y sus problemas serán también solucionadas. El agradecimiento debe ser expresado, especialmente confesarlo con los labios es muy importante. La palabra, el dicho es como la semilla que lo siembra en el campo. El dicho bueno, si se cae en tierra buena en el campo, así ese dicho sembrado tendrá sus frutos. La semilla buena traerá buena cosecha y la mala cosecha. El dicho que ha salido una vez de nuestra boca no se desaparece, sino así tienen influencias pequeñas y grandes. Ya llevo 60 años de mi ministerio. El hogar que da gracias en todo, se hace cabeza, no cola, y está encima y no está debajo, presta a otros, pero no pide prestado. Así lo he comprobado en muchos casos. La casa que hace siempre quejas y murmuraciones tiene siempre conflictos y no está bien. El hombre a quien bendice Dios es el que da gracias y alabanzas a Dios. La felicidad entra por la puerta de gratitud y se sale por la de quejas. Es un dicho. La vida que agradece es como la suma y la multiplicación. Cuanto agradece más cosas buenas suceden. Al contrario, la vida que se queja y murmura es como la resta y la división, que aún de la bendición recibida no disfruta, sino es quitada por el diablo. Por eso debemos llevar la vida que siempre da gracias. Por supuesto que cuando nos encontramos en dificultades, no es fácil agradecer. Pero al pensar un poco más, podemos saber que la gratitud es la mejor sabiduría. Echando culpa a otros, no podemos recuperar el hecho ya arruinado, ni mejorar la situación ya empeorada. Creyendo que Dios bueno hará todas las cosas a bien. Si nos acercamos a Dios en oración dando gracias por cualquier situación donde estemos, Dios mismo obrará por nosotros. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
todo nuestro afán y orando con acción de gracias, Dios resolverá cualquier problema que sea. Todos ustedes que han venido hoy, den gracias y alabanzas a Dios para honrarle a Dios. Les bendigo que lleven esa vida. Aleluya.